Bueno, pues seguimos con la lista. Vamos a iniciar con los eh, Los positivos. ajá, los que siguen de los positivos. 39, sigue. Ajá. Ahora van los referentes a los sacrificios. 39. Se debe ofrecer el sacrificio encendido 2 veces por día. 40. El sumo sacerdote también debe ofrecer una ofrenda. Ah, bueno, me faltó la cita en ese, es Números 28:3. 40. El sumo sacerdote también debe ofrecer una ofrenda de harina 2 veces por día. Levítico 6:13. 41. Se debe ofrecer un sacrificio adicional llamado Musaf cada día de reposo. Número 28:9. 42. También se debe ofrecer el primer día de cada mes este sacrificio llamado Musaf. Números 28:11. 43. Se debe ofrecer un Musaf en cada uno de los 7 días de la Pascua. Levítico 23:36. 44. También se debe llevar una ofrenda, la primera cebada, en el segundo día de la Pascua. Levítico 23:10. 45. Se debe ofrecer un musaf el día de las primicias. Números 28, 26 y 27. 46. Se deben ofrecer 2 panes como ofrenda mecida. Levítico 23:17. Obviamente en las primicias, así como hicimos el día de las primicias. 47. Se debe hacer un sacrificio adicional en el primer día del séptimo mes. Números 29, 1 y 2. En las trompetas. No. Aquí están las trompetas. Ah, sí, perdón, sí. En el séptimo mes exactamente es el día de las trompetas. Número 27, 1. 29, 1 y 2. 48. Se debe hacer otra ofrenda el día de la expiación. Números 29, 7 y 8. En Yom Kippur. 49. En este día también se deben realizar el abodá. Eso está en Levítico 16. Y eso ahorita se los defino. Eso literalmente significa trabajo, adoración y servicio en hebreo. Eso está en Levítico 16. 50. Se debe llevar un musaf cada día de la fiesta de los tabernáculos. Números 29, 13. 51. También se debe llevar el octavo día del mismo, o sea, el último día de tabernáculos. Números 29, 36.
52. Se debe celebrar a Dios 3 fiestas al año. Éxodo 23, 14. 53. Debe presentarse ahí durante las 3 fiestas de peregrinación. Éxodo 34, 23 y Deuteronomio 16, 16. 54. Debe haber regocijo durante las fiestas o convocaciones de Dios. Deuteronomio 16, 14. O sea que no debe estar uno ahí todo aburrido ni nada, debe de estar uno gozoso en las celebraciones. 55. Se debe matar el cordero de la Pascua el 14º día del mes de Nisán. Éxodo 12, 6. 56. Entonces se debe comer el cordero la noche del 15. Éxodo 12, 8. 57. Los que están ritualmente impuros en el mes de Abib deben matar el cordero de la Pascua el 14 del segundo mes. Número 9, 11. Esta es la segunda oportunidad que Dios le da a las personas que no celebraron Pesaj en la fecha, en la primera fecha, les da oportunidad al mes siguiente. 58. Entonces se debe comer el pan sin levadura con hierbas amargas. Éxodo 12, 8 y Números 9, 11. 59. Se deberán tocar las trompetas cuando se lleven los sacrificios festivos y también en momentos de tribulación. Números 10, 10. Y no solamente en los momentos de tribulación, sino también en los momentos de felicidad, de celebración, hay que tocar las trompetas. Eso está en Números 10, 10. Y ahí dejamos los positivos. Y ahora la pregunta, ¿de estos cuáles podríamos cumplir? Pues casi todo, ¿no? Ajá. En este caso, en los que se refiere específicamente a los sacrificios, pues obviamente no vamos a sacrificar un animalito, porque ahora Yeshua es el sacrificio perfecto y el máximo, entonces ya no debe de haber sacrificios de animalitos, pero ahora se nos pide sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces podemos hacer el cambio del sacrificio de animalitos por el sacrificio de alabanza y podemos empezar con el 39, que es, se deben ofrecer en sacrificio encendido 2 veces por día. O sea, uno se celebraba o se ofrecía, perdón, en la mañana y otro al atardecer. Entonces, pues son las mejores horas para nosotros ofrecer nuestros sacrificios de alabanza. De igual forma, los sacrificios en las fiestas, pues obviamente serán sacrificios de alabanza. Algo muy curioso es que los sacrificios que se llaman musaf, que se ofrecen durante la fiesta de los tabernáculos, van incrementando, o no, van decreciendo día a día. Se empieza, creo que con 13, ¿verdad? Y al día siguiente, 12, y luego al día siguiente 11, y así hasta el 7º día. 7. Ajá. Y en total resultan 70 sacrificios
únicamente durante la fiesta de los tabernáculos. Esto es muy simbólico porque 70 son las naciones que hay en el mundo. Recordamos que en todo el mundo hay 70 naciones más uno, que es Israel. Obviamente, geográficamente y políticamente hay más naciones en este momento, pero la Biblia solamente contempla 70, como que todas esas naciones son representadas por 70, el número 70. Y a la fiesta de los tabernáculos se le llama también la fiesta de las naciones, porque cada uno de los sacrificios que se ofrecen es por cada una de las 70 naciones. Y esto es para que el pueblo de Israel pida perdón por cada una de las naciones de la tierra. Está bonito, ¿no? Que ahora, en la próxima fiesta, podamos hacer este sacrificio de alabanza para pedir perdón a Dios por los pecados de las naciones. Eso estaría muy bonito. Y bueno, ahí está. ¿Alguno que quisieran comentar? El 49, que es trabajo, adoración y servicio. ¿A qué se refiere? Levítico 16 dice, Yahweh habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron. Yahweh dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar santísimo, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Así es como Aarón entrará en el lugar santísimo, con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda quemada. Él se pondrá la túnica santa de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras santas. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado, el cual es por él mismo, y hará expiación por él mismo y su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y la otra por Azazel. Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó en Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Pero el macho cabrío cuya suerte cayó a Azazel será presentado vivo a Yahweh, para ser usado para expiación sobre él por mandarlo fuera al desierto para Azazel. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo y hará expiación por él mismo y su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda del pecado, la cual es por él mismo. Tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Yahweh y con sus manos llenas de incienso molido fragante lo traerá dentro de la cortina. Pondrá incienso en el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Tomará algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este, y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Después, él sacrificará el macho cabrío de la ofrenda del pecado.
el cual es por el pueblo, y traerá su sangre dentro de la cortina, y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Entonces todo bueno, y sigue todo lo que Aarón tenía que hacer. Entonces, el 49, que es Yom Kippur, que es el único día que, como leímos, en que Aarón podía entrar en el lugar santísimo. Entonces tenía que hacer todo esto para poder entrar al lugar santísimo. Tenía que realizar el abodá, lo que se llama abodá. O sea, el trabajo, la adoración y el servicio para poder entrar al lugar santísimo. Pero exclusivamente para el sacerdote, pues, ¿no? O sea, para nosotros estamos fuera de... Sí, ese parece que sí es para el sumo sacerdote exclusivo. Sí, sí. Entonces ahí sí de plano estamos fuera. Ujú. Bueno, los demás parece que sí podemos realizarlos. Luego nos vamos con los negativos. Y en los negativos nos quedamos en el 46 más. Ajá. El 46. Los siguientes mandamientos son prohibiciones resultantes de acontecimientos históricos. Número 46. Está prohibido volver a Egipto y vivir allí permanentemente. Deuteronomio 17. No quiere decir que no podamos visitar Egipto, sino que vivamos en Egipto permanentemente. 47. ¿17 qué, Arturo? Deuteronomio 17, 16. 47. No dar rienda suelta a pensamientos o vistas impuras. Y esto tiene que ver con lo que Yeshua dijo, que ahora con solo la mente pecaríamos, ¿verdad? Ajá, en realidad ya estaba. Nada más que a lo mejor no lo tomaban tan literal. 48. Bueno, eso está en Números 15, 39. 48. No hacer pacto con las 7 naciones cananeas. Éxodo 23, 32. 49. No perdonar la vida de ninguno de ellos, de los habitantes de las 7 naciones cananeas. Deuteronomio 20, 16. 50. No mostrar misericordia a los idólatras. Deuteronomio 7, 2. 51. No permitir que habiten en Israel. Éxodo 23, 33. 52. No casarse con ellos. Deuteronomio 7, 3. 53. Una israelita no puede casarse con un amonita o un moabita, aunque se convierta. Deuteronomio 23, 4. 54. No se debe odiar a un descendiente de Saúl por su genealogía. Deuteronomio 23, 8. 55. No se debe odiar a un egipcio por su genealogía. Deuteronomio 23, 8. 56. No hay que hacer las paces con los amonitas o los moabitas. Deuteronomio 23, 7. 57. Está prohibido destruir los árboles frutales, aún en tiempo de guerra. Deuteronomio 20, 19. 58. No temer al enemigo.
Deuteronomio 7:21. 59. No olvidar el mal hecho por Amalek. Deuteronomio 25:19. Los que siguen son referentes a la blasfemia. Número 60. No blasfemar el santo nombre. Levítico 24:16. 61. No quebrar un juramento hecho por su santo nombre. Levítico 19:12. 62. No tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. 63. No profanarlo. O sea, el nombre de Dios. Levítico 22:32. 64. No tentar al Señor Dios. Deuteronomio 6:16. 65. No borrar el nombre de Dios de los textos sagrados, ni destruir las instituciones dedicadas a su adoración. Deuteronomio 12:4. 66. No permitir que el cuerpo de una persona colgada permanezca así durante la noche. Deuteronomio 21:23. Y ahí dejamos a los negativos. ¿Qué les parecen? El 52 es la prohibición para casarse con un egipcio o egipcia. Con un idólatra. Y Salomoncito, a gusto, se casó y hasta le hacía sus templos. Sí. Qué bárbaro. Así es. Aquí la mayoría nosotros los podemos cumplir, a excepción del que dice no permitir que habiten en Israel los idólatras, porque nosotros ahorita no vivimos en la tierra de Israel y porque no formamos parte de la voz de los gobernantes o algo así para impedir que ahí vivan estas personas. Pero aquí en Israel no se está cumpliendo tampoco este mandamiento. Y bien saben que lo deben de cumplir, pero Israel ahorita está atascado por todos lados de idolatría y de lugares altos que Dios también prohibió, más bien mandó destruirlos y prohibió ponerlos. Y también exactamente lo que dice Shari es que aquí dice que no se debe hacer pacto con las 7 naciones cananeas y hasta la fecha Israel hace pactos con medio mundo con tal de tener supuesta paz, pero ahora estas naciones con las que han hecho pactos los están bombardeando constantemente. Entonces son las consecuencias de no obedecer las indicaciones. Y en cambio, sí dice que hay que mostrar misericordia y no odiar a los egipcios ni a los descendientes de Esaú. Por históricamente Oye, Arturo, lo que vivió el pueblo de Israel con ellos. ¿Mande? a lo mejor yo quiero entender que hay algunas cosas que, aunque no estamos viviendo en la tierra de Israel, podemos hacer. Por ejemplo, eso que dices de no tener pacto con esas 7 naciones, bueno, a lo mejor nosotros no estamos allá y no podemos, como tú dices, decidir, pero esas 7 naciones a lo mejor podemos tenerlas en personas o en lugares muy cercanos a nosotros, a los cuales tenemos que evitar. Yo entendí que cuando dices que no se debe quedar uno a vivir en la tierra de Egipto, yo lo siento más como Egipto el pecado y como decir, bueno, a lo mejor alguna vez pecas, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí. O sea, si no te has arrepentido y has cambiado, pues te quedaste a vivir en Egipto. Entonces, yo creo que sí aplican algunas para nosotros, a lo mejor en un sentido más figurado, pues por la situación geográfica donde estamos y por el tiempo en el que estamos, ¿no?
Sí. Así es. Eso de no vivir vivir permanente en Egipto, yo lo entiendo de las dos formas, de manera literal, y también de la forma espiritual. Sabemos que Egipto representa el pecado, entonces, y representa también la esclavitud, el pecado. Entonces, efectivamente, ese también va para nosotros, que no debemos de permanecer en la esclavitud del pecado, ni regresar, ni añorar regresar a la vida pecaminosa. Y eso es Yo como creo, vivir permanentemente. Ajá. yo creo que por eso también se llevaron los huesos de José de ahí, ¿no? Sí, exactamente. Para que no hubiera necesidad ni de regresar a honrar a José. Como por ejemplo ahora hay peregrinaciones de tiempo en tiempo a la tumba de Raquel o a la tumba de los patriarcas. Y entonces, si estuviera en Egipto, efectivamente tendrían que regresar a hacer sus peregrinaciones para aquel lado. Y a lo mejor les gustaría de alguna forma y se quedarían. Entonces, para evitar cualquier tentación, mejor lo sacaron. Sí. No, y también pues los muertos están vivos para Yahweh, entonces Sí. él está vivo como quien dice, Ajá. y no puede vivir ahí, Sí. ni siquiera muerto, pues. Eso es cierto. Sí, es cierto. Por eso todos pedían ser enterrados en las tumbas de sus padres. Es una bendición, pues, estar en su tierra. Y el 58 se me hace muy interesante, que dice, es un mandamiento no temer al enemigo. Eso está padrísimo. Sí, y es mandamiento. Y va muy acorde con lo que dice también la palabra de que, mira, que te digo, que te esfuerces y seas valiente. Se los decía cuando estaban temerosos. Ajá. Cuando estaban tambaleando. Entonces, el enemigo ahora puede ser varias cosas. Puede ser un enemigo físico, un asaltante, un ratero, o qué sé yo, pero también un enemigo espiritual. Creo que no hay que temer en ninguno de los dos casos. ¿Por podría ser un enemigo espiritual? Un demonio. Ah, ok. O también, José también siempre se lo decía ¿Cómo a todos cuando estaban peleando por la tierra, dijiste? que Josué siempre se lo decía a todos cuando estaban peleando por su tierra, Ah, sí, así es. varias veces. Sí, así es. Y eso aplica hasta el día de hoy, por ejemplo, en el ejército de Israel. Bueno, no hay que tener temor, pero si alguien tiene temor, entonces que no vaya a la guerra. Ajá. Hasta la fecha aplica esa situación. Si van a ir a algún combate y algún soldado del ejército de Israel tiene miedo, entonces le dicen que se queden analizados, porque eso puede afectar emocionalmente al resto del equipo. Entonces yo creo que espiritualmente viene siendo algo similar, ¿no? Si hay alguna batalla espiritual y alguien tiene miedo, mejor que ni vaya. Pues es que tener miedo es no tener fe, es no confiar en Dios. Pues sí, como dice la palabra, no les he dado espíritu de temor. Sino de valentía. Ajá, así es. Entonces yo creo que sí podemos cumplir estos mandamientos también. Y no veo ninguno gravoso. ¿O ustedes sí? no. Creo que no. Y hablando del Para mí, Ajá. Adelante. sí, cuando dice esos mandamientos donde dice, no odiar a fulanito y sus descendientes, chin, para saber cuál es de Tin Marín, mejor agarras parejo y no odias a nadie.
O no odiar a los descendientes fulanito y todas sus, ¿cómo? Pues como su descendencia o algo así. Por sus descendencias, por su genealogía. Eso, su genealogía. Ajá. Es que aquí yo creo que más iba como como a que tuvieran resentimiento porque los tuvieron de esclavos. Ahí sí es como que más literal. Porque dice a los Sí. egipcios. En cuanto a los egipcios, sí. Porque pues como estuvieron 400 años ahí de esclavos y los maltrataron mucho, pues que no les tuvieron Sí. coraje, pues. Sí. A un egipcio yo creo que todavía está fácil por lo que dice Sema, porque los egipcios como que se han permanecido limpios, digamos, puros, no hay tanta mezcla, pero los de Saúl, creo que ahí sí es un revoltijo ahí. Creo que, Sí, por todo el mundo. y creo que en específico los de Saúl, si no me equivoco, son actualmente los romanos, o sea, todos los que están en Italia y Roma, creo. Habrá que investigar. Pero obviamente sí, los de Saúl fueron... Y ya está, realmente, Ajá, si fuera muy estricto, ya ves que ahorita hay muchas pruebas de que las razas todas se han mezclado demasiado y todos tenemos de todas las nacionalidades o de muchas y así. Está sí, difícil esa. sí, está difícil, así es. Sí. La que sí está fácil es la de la idolatría. O sea, ahí sí uno puede rápido saber si alguien es idólatra o no. Muy fácil. Sí. Pues sí. Y bueno, otro que está no difícil, pero que creo que muchas veces hemos caído en eso, es el que dice no tomar el nombre de Dios en vano. No tanto porque hagamos un chiste con el nombre de Dios o que mencionamos meramente el nombre de Dios, más bien es cuando hacemos cosas supuestamente en nombre de Dios y, y no son las cosas correctas ante los ojos de Dios. Por ejemplo, bueno, esto a lo mejor no nos toca a nosotros, pero por ejemplo, en nombre de Dios se han hecho las más grandes matanzas sobre la tierra, la Inquisición, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es parte de tomar el nombre de Dios en vano. O incluso hacer una profecía falsa en nombre de Dios, probablemente también sea tomar el nombre de Dios en vano. No sé qué opinen ustedes. Claro. Yo opino que también cuando uno no toma a Dios en serio en la vida, es tomar su nombre en vano. También. A decir, sí creo, pero no demostrarlo, es tomar su nombre en vano. También. Yo Sí. creo, no sé. Así es. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No. Sí, parece que están claros, ¿verdad? De estos que leímos. Sí. El de no borrar el nombre de Dios en los textos sagrados, ahí sí creo que tampoco se ha cumplido, porque sí se borró el nombre. Se cambió el nombre de Dios y eso fue algo muy terrible, ya que ha provocado que haya tanta confusión. Haber cambiado el nombre, pues es como haber borrado el nombre original, pues, y puesto otro, o poner el título, como decías en esos textos mesiánicos, le borraron el nombre y le pusieron un título que le pusieron nada más el Señor y el Señor y el Señor, pero le borraron su nombre. Cierto, eso sí es cierto. Sí, y además es tan peligroso, digamos, porque cuando yo empecé a conocer a Dios y todo, una persona me guió
Y ella me preguntó que si a cuál Dios yo servía. Y pues yo le dije que al Dios de los cielos. Y me dijo, pero no, o sea, ¿a cuál? Dime su nombre. Dije, pues a Dios. Y me dice, sí, pero ¿cuál Dios? Dije, ¿cómo? ¿Hay más? Me dijo, pues ¿a cuál sirves? Entonces ella me enseñó que el nombre de Dios es decisivo, porque muchas veces nosotros alabamos o adoramos, pero al Dios que servimos, y si no estamos nosotros en una línea de obediencia a Dios, pues entonces servimos al otro Dios, al otro Señor. Entonces, al poner el Señor, no estamos diciendo a quién le estamos hablando, sino ella inclusive me dijo, cada vez que ores tienes que decir el nombre de Dios. Ella me decía Jehová, me dice, tienes que decirlo así, porque si no, aparece otro Señor, que sea al que tú estás sirviendo. Me dijo, porque no eres perfecta. Y entonces dice, si tú estás haciendo algo mal, no estás sirviendo a Jehová, estás sirviendo al otro. Entonces, cuando tú dices Señor, es al que tú sirves, es al que le estás dando la honra, ¿no? El servicio. Entonces, por eso es tan importante, porque hasta nosotros al decir el nombre de Dios, Yahweh, ahí mismo hasta nuestra propia conciencia se alinea. Es lo que dijiste, Shari, es bien importante y creo que es cierto, esa es la causa de que mucha gente se haya perdido en el camino. Sí, porque dicen el Señor y pues donde digan el Señor es donde alaban a Dios, pues déjame voy ahí. Y pues no, no es cualquier Señor. Sí, yo pensaría que a veces es una estrategia de parte nuestra para quedar bien, para no sentirnos rechazados de nuestro grupo social, de trabajo, de amigos o de jefes, qué sé yo. Entonces, manejamos el nombre de Dios, pero de una manera genérica. Y de esa manera nos protegemos, nos cubrimos y nos protegemos. Por un lado, confesamos supuestamente a Dios, pero por otra parte, nos estamos cubriendo con ese nombre de Dios. De hecho, yo tuve un amigo michoacano, supuestamente él fue evangélico desde muy niño, allá en su tierra, y siempre que le preguntaban, ya sea creyentes o no creyentes, ¿cómo estás? Le decían Kumba, de apodo. ¿Cómo estás, Kumba? Y él, muy sonriente, muy simpático, estoy muy bien, gracias a Dios y a María Santísima. O sea, supuestamente para los evangélicos era una broma. Y bueno, cabía como broma, ¿no? Pero para la gente que no fuera evangélica, obviamente él estaba dando la gloria pues a esa deidad. De esa manera muy inteligente, porque claro, era inteligente y se protegía. Entonces, a veces los evangélicos cometemos ese desliz de hablar de Dios, pero así simplemente. En Colosenses 3, 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Yahweh, Padre, Dios Padre, por medio de Él. O sea que creo que si obedeciéramos esta indicación, jamás vamos a decir que Dios te bendiga. Jamás. En todo caso, que Yeshua te bendiga. Tan, tan. O que Yahweh, ya muy específicamente Yahweh, ¿no? Pero aquí la indicación es que bendigamos todo lo que hagamos de palabra o de obra, sea en el nombre del Señor Yeshua. Entonces, les invito y me invito a mí también a que no se me olvide a bendecir, pero siempre en el nombre correcto, bien puesto, ¿no? Fíjense lo que dice Isaías 52. Dice desde el 1. Dice, despierta, despierta Sión, oh Sión, vístete con tu poder. Jerusalén, la ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo ya no entrarán más en ti. Sacude tu polvo, levántate, sé entronada Jerusalén, siéntate,
Suelta las cadenas de tu cuello, hija cautiva de Sión, porque así dice Yahweh, fuiste vendida por nada y no serás redimida con plata, porque así dice Yahweh, hace mucho tiempo mi pueblo descendió a Egipto para habitar allí como extranjeros, y a la fuerza fueron llevados lejos por Ashur. Y ahora, ¿por qué están aquí? Pregunta Yahweh, puesto que mi pueblo ha sido llevado sin motivo. Sus opresores están aullando, dice Yahweh, y mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los gentiles. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo soy Él, el que habla. Yo estoy presente. O sea que como pueblo de Dios debemos de conocer su nombre. Y ahorita Alex me está diciendo aquí por el chat algo muy importante. Hay que recordar que el título Señor es algo una palabra muy parecida en el hebreo que es Baal. Entonces, cuando el pueblo o los encargados de ministrar las cosas sagradas en el pueblo de Israel tomaron este mandamiento de no profanar el nombre de Dios, lo tomaron tan estricto que ni siquiera lo quieren mencionar. No sé si sea de verdad querer honrar este mandamiento o sea algo a propósito, como decías, de encubrir el nombre. De esta forma, cada vez que el pueblo de Israel escuchaba de los Baales, pues obviamente escuchaban que acá también le decían el Señor. No oían mencionar el nombre de Dios, entonces en parte por eso se fueron en pos de los Baales. Porque bueno, acá servimos al Señor y allá también sirven al Señor, pues a lo mejor es el mismo Señor. Y entonces se iban detrás de cualquier Señor, de cualquier Baal. Y yo creo que en la actualidad, pues es lo mismo. Nos creemos que los artistas, al final de los espectáculos, que Dios los bendiga y todo el mundo habla que Dios te bendiga. Pero para nosotros, o para ellos, su Dios es probablemente sea otro Dios diferente al de nosotros. Entonces yo creo que sí es muy importante conocer el nombre de Dios. Está profetizado que al final todo el mundo va a conocer el nombre de Dios y luego hay otro versículo que dice, todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Pero si no conocemos su nombre, pues ¿cómo lo vamos a invocar? Hay que recordar también que Dios es tan misericordioso que nos ha escuchado durante siglos. Le clamamos a Él y hemos orado a Él en nombres que no son sus nombres, nombres que han sido traducidos con buena intención o a lo mejor con mala intención. Como les platicaba, en aquel concilio de Nicea se pusieron de acuerdo para borrar el nombre de Dios del Nuevo Testamento. Si se fijan en las versiones que tienen ustedes, en todo el Nuevo Testamento jamás se menciona el nombre de Dios, ya sea traducido como Jehová o como Yahvé, pero jamás se menciona. Esto fue en aquel concilio que se determinó eliminar el nombre de Dios del Nuevo Testamento. Y también se determina en uno de los concilios, no estoy seguro si es en el de Nicea, pero fue en uno de los concilios donde se determina cambiar el nombre de Yahshua por el nombre griego o romano, ya no sé ni de qué, Jesús. Entonces ahí se incumple los mandamientos de no borrar los nombres de Dios. Y por eso es tan importante invocar a Dios con su nombre. Si Él nos ha escuchado con los nombres que han sido traducidos, imagínense el poder de invocarlo con los nombres verdaderos, los nombres que sí tienen un significado. Por ejemplo, Yahweh, su significado es el que es, y Yahshua, su significado es la salvación de Yahweh. En sí Jesús no tiene ningún significado y aún así nos ha escuchado y nos ha respondido. Pero si lo invocamos con su nombre verdadero, pues como que con más gusto nos va a contestar. Y estamos declarando cada vez que bendecimos, que pedimos en el nombre
de Yeshua, estamos invocando el nombre de Yahweh y estamos declarando que es la salvación de Yahweh. Es por eso que desde hace tiempo decidimos empezar a mencionar los nombres como son. No es por fantochería de que suenen en hebreo ni nada de eso. Al contrario, es para hacer la declaración de lo que realmente significa el nombre de Dios. Entonces, yo creo que sí es importante. Y de esta manera cumplimos el mandamiento y no estamos borrando su nombre. No sé qué opinan.